Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio sobre el CONET y todas aquellas preguntas que tienen tanto estudiantes como docentes. ¿Qué características tiene el docente, tiene el estudiante en el Colegio Nacional de Educación a Distancia? Contamos con la participación de dos especialistas, la compañera Paola Mesén y el compañero Jonathan Soto, que nos van a ayudar a nosotros en esta serie de interrogantes. Entremos en materia. Nosotros generalmente nos preguntamos cuál es ese perfil que tiene el docente de CONET. ¿Qué nos decís al respecto, Paola? Claro, en CONET el objetivo es que el tutor sea partícipe del desarrollo de un aprendizaje independiente, logre facilitar la información y los recursos para sustentar lo que sería un aprendizaje de calidad y logre orientar las experiencias de aprendizaje de las personas adultas. En ese marco de enseñanza que tiene el Colegio Nacional de Educación a Distancia, un pilar, una parte esencial del programa, también nos surge a nosotros la inquietud, Jonathan, de qué funciones tiene que cumplir este docente en ese proceso de atención a la población joven y adulta de nuestro programa. Se espera que el tutor sea una persona ordenada, organizada, esquemática y que tenga la posibilidad de interactuar con los estudiantes en los cuales hacer un conocimiento horizontal perfectamente de la materia. Esa horizontalidad en la tutoría y en el CONET pues refleja una modalidad. ¿Qué significa o qué características tiene ese tutor y esa tutoría en educación a distancia? Paola. Claro, principalmente el tutor debe ser organizado, debe ser un agente de socialización, debe ser evaluador del proceso de aprendizaje y, por supuesto, facilitar esos recursos y experiencias de aprendizaje en las personas adultas. Ese proceso de facilitar la educación a distancia no se ve en un solo escenario. ¿Qué tipo de tutorías tiene el programa y oferta el programa, Jonathan? Tenemos dos tipos de tutorías. La tutoría presencial, que es la clásica, el profesor en el aula con sus estudiantes, y la tutoría virtual, que sería la que se hace a través de una plataforma. Puede ser un blog, un video o la página web. Qué interesante esta estructura que maneja el Colegio Nacional de Educación a Distancia. Vean que entendemos un poco lo que es la tutoría y la educación a distancia. Pero también es prioritario, es una pregunta frecuente que nos realizan estudiantes y los propios tutores, ¿cómo funciona a lo interno administrativamente el programa? Paola, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Sí, en cuanto a la estructura organizativa, en una primera instancia tenemos al tutor, el cual se rige por las normativas del Ministerio de Educación. Su jefe inmediato va a ser el coordinador de sede, a su vez supeditados a la dirección general y a la coordinación académica y, por supuesto, todos bajo el convenio como marco legal y regulatorio. Este convenio y en la nueva modalidad que establece esa relación interinstitucional entre el MED y la UNED nos incorpora un elemento esencial, la educación en línea. ¿Qué tenemos que decir al respecto, Jonathan? Es una nueva modalidad que el CONED está implementando. En ella se requiere que el profesor tenga dominio tecnológico, que sea capaz de investigar, de capacitarse y autocapacitarse, y esperamos que sea muy provechoso en los próximos años. Interesante saber que no únicamente tenemos la clase tradicional, ¿verdad?, sino que tenemos ahora incorporado el componente de las TICs dentro de la experiencia educativa en el CONET. Pero siempre es fundamental, Paola, pues recapitular un poquito respecto a la tutoría. ¿Qué entendemos nosotros con esa tutoría? ¿Cómo debe caracterizarse? Claro, la tutoría debe ser vista como un espacio de motivación donde la asistencia no es obligatoria, sin embargo nuestros estudiantes son muy consecuentes a asistir a ella, y debe ser un espacio de orientación. Ese espacio de orientación nos lleva a otro actor, otro sujeto del programa, el estudiante. ¿Cuál es el perfil del estudiante, Jonathan, en CONET? El estudiante es el protagonista, es el que limita su propio conocimiento, es el que se autorregula a sí mismo, es independiente y es el que sabe elegir lo que más le conviene. Pucha, suena complejo, compañeros, pensar en el estudiante en CONET. Y nos hace replantearnos y pensar que esas personas adultas dentro del sistema pues tienen todo un reto. ¿Qué esperamos de ellas? Claro, esperamos que nuestros estudiantes cuenten con una amplia motivación en cuanto a su proceso de aprendizaje, que logren hacer una adecuada distribución del tiempo en todas sus áreas, su trabajo, su familia, su tiempo de ocio y, por supuesto, que logren esa autodisciplina, ese pilar fundamental de la educación a distancia que tiene que ser autónomo, autorregulado y autodirigido.
El mundo de la educación a distancia tiende a ser complejo, nada simple, Jonathan, a partir de esto que nos ha reflexionado la compañera acá. ¿Qué implica estudiar a distancia entonces? Implica planificación, implica regulación e implica evaluación constante del propio estudiante. Esa autorregulación, esa planificación que lleva el estudiante no es un proceso que lo hace independiente. ¿Qué recursos cuenta, Paola, el programa para ofrecerle a ese estudiante una experiencia educativa integral? ¿Con qué medios cuenta ese estudiante para apoyarse en ese proceso y esa experiencia, esa aventura de estudio en educación a distancia? Claro, en CONED contamos con lo que es la tutoría, como lo mencionaba el compañero, tanto telefónica como presencial. Tenemos mediaciones en línea mediante el uso de cursos virtuales, videoconferencias, videotutoriales. También contamos con la consulta a especialistas, que serían las coordinaciones de área de cada materia específica, y bien los estudiantes pueden establecer grupos de estudio. Es difícil, es un reto, es novedad estudiar educación a distancia. ¿Cómo debe afrontar esa persona joven y adulta que está retomando después de cierta cantidad de años ese proceso de estudio? Y hacemos una reflexión rápida. Muchos estudiantes que están dentro de nuestro programa tienen 10, 15 o 20 años sin estudiar en el programa y les decimos educación a distancia. ¿Pero cómo afrontarlo, Jonathan? Es un proceso que se hace colectivamente. Muchas veces creemos que la educación a distancia es sinónimo de soledad y nada más falso que eso. El estudiante tiene una serie de canales que a los cuales puede recurrir para satisfacer sus necesidades. Como hemos visto, pues, estudiar en CONED implica conocimiento amplio de lo que es los mecanismos, los recursos, las responsabilidades y los derechos que tiene nuestra población adulta, conocer la estructura administrativa. Para nosotros es esencial que estas preguntas les queden claras a ustedes. Y en ese sentido los invitamos a que se apoyen en este material audiovisual y por supuesto en el material escrito, las preguntas y consultas frecuentes sobre el CONED, la educación a distancia y el funcionamiento en general de nuestro programa. Esperamos que esta cápsula de análisis de reflexión les haya sido útil y agradecemos la participación tanto del compañero Jonathan Soto y la compañera Paola Mesén. Y los esperamos en otro espacio para continuar fortaleciendo el CONED.